Glorificado sea nuestro Dios. Bendiciones, bendiciones amigos, hermanos y ministros. Les saludo calurosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que gocen de bienestar desde todo punto de vista espiritual, familiar, financiero, etcétera, etcétera. Continuando con el tópico de la autoridad como principio, hoy trataremos sobre el tema sobre los propósitos de la autoridad. Existen tres propósitos fundamentales de las cuales se delegan autoridad. Primero, para establecer el orden disciplinario y acabar con la anarquía, según Mateo capítulo 15, versículo del 15 al 18 que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos que donde hay autoridad, donde no hay autoridad, perdón, hay desorden, hay desastre, no hay principios, no hay compromiso, no hay derecho, no hay nada. El libro de Proverbios dice que un pueblo sin visión se desenfrena. Donde no hay quien reciba la visión de Dios, que viene siendo su propósito, no hay quien ejerza autoridad. Donde no se ejerza la autoridad, no hay obediencia. Donde no hay obediencia, no hay sujeción. Donde no hay sujeción, no hay sumisión. Donde no hay sumisión, reina ¿qué? La anarquía y la rebeldía, entrando en un desorden moral y espiritual de esta forma. Uno de los grandes problemas que tuvo la nación de Israel fue que Josué no se encargó de preparar líderes, no lo hizo. Cuando Josué muere, por tanto, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que el pueblo se desenfrenó, sencillamente porque no había un líder en quien colocar la visión y delegar la autoridad. Por eso es que en nuestras iglesias necesitamos hombres con autoridad que conozcan el sistema de ella, que ejerzan autoridad y de esta forma acabar con la anarquía y el libertinaje dentro de la iglesia. Tenemos el ejemplo claro de la iglesia de los Corintios, donde por falta de visión y de autoridad reinó la anarquía, la división, la confusión y el desorden. Tanto moral como espiritual ocurrieron estos hechos. Pablo estuvo con los corintios 18 meses mientras fundaba la iglesia. Según lo vemos ahí en Hechos, el capítulo 18, el versículo del 7 al 11, cuando dice, y quiero invitarles para que leamos ahí en Hechos, el capítulo 18, los versículos del 7 al 11, cuando dice, y saliendo de allí, quien Pablo se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí nos está hablando tan claramente que luego él se fue y dejó a quien, a Apolo, lo dejó, dejó a Apolo encargada de la iglesia de Corintios, según lo vemos ahí registrado en Hechos capítulo 19, el versículo 1, que dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo:
recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído de si hay Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que Apolo llegó un momento, según lo que nos habla ahí en Primera de Corintios, el capítulo 16, donde dice que Apolo luego se negó a quedarse en Corintio. Vamos a leer, 1 Corintios 16, 12 dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Después de que Apolo eh, Después de Apolo, ¿qué pasó? Que vino Pedro y estuvo entre los corintios muy corto tiempo también. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos registrado de igual manera porque le estoy hablando con hechos bíblicos. Ahí en Primera de Corintios, el capítulo 7, el versículo... Primera de Corintios, capítulo 7, quiero que vayamos a mirar donde el versículo 11. Vemos también acá una gran confusión porque nadie quería quedarse allí. Primera de Corintios, perdón, capítulo 1, nos dice el versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí había una confusión aún en el mismo pueblo de los corintios, porque como cada periodo muy corto iban diferentes líderes a orientarles y dirigir, entonces ellos estaban confundidos, donde no sabía en quién poner la mirada. Lamentablemente, ni siquiera en Cristo, sino en los líderes que iban en ese entonces. Pero ninguno de estos líderes estuvo de forma definitiva y concreta, sino de forma parcial y ocasional. Por esta causa, la iglesia era dirigida por carta que el apóstol Pablo escribía, debido a las informaciones que recibía de algunos creyentes que asistían a la iglesia, donde había una cantidad de quejas al respecto, porque no había un orden debido a una inconstancia, no había orden debido a que no había una persona permanente. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 11, ahí cuando dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Claro, había desorden al respecto. Y por carta era, vuelvo y repito, que el apóstol Pablo era quien dirigía la iglesia de Corintio. Esta iglesia nunca tuvo un líder, por eso digo, de una forma definitiva al frente y concreta. En Ende nunca tuvo una visión, ni hubo quien ejerciera autoridad. Por esta causa reinó la anarquía y el desorden, tanto espiritual como moral. Esto indica que donde no hay visión ni autoridad, no hay dirección ni sometimiento. Donde no existan tales cosas, el pueblo que pasa se desenfrena y entra en la rebeldía y el desorden espiritual. Donde en este caso la obediencia por sujeción es una rebeldía pasiva, porque la obediencia tiene que ser producto de la sujeción. No de la tiene que haber un resultado. La obediencia y la sujeción tienen que ser producto de qué? De la sumisión. Usted puede estar en obediencia, estar en sujeción y no ser sumiso, o sea, no estar sometido. Porque es que la sumisión es una actitud interna, es algo que sale del corazón propio, es lo que se hace con contentamiento, mientras que la sujeción es aquello que no te queda más nada que hacer y que te lleva a la obediencia de una manera obligada o presionada. La obediencia que viene por causa de la sujeción es una obediencia por resignación. No queda más sino sujetarse. No hay otra alternativa ni otra posición. Ahora bien, teniendo en cuenta de que la causa por la cual se establece la autoridad es para mantener la unidad en el cuerpo. Si una institución, sea cual sea, no se conoce ni se toman en cuenta los principios de autoridad, no podrá reinar la unidad.
En la iglesia como cuerpo y en la familia como componente de la iglesia, Dios constituyó autoridades que se deben respetar en forma recíproca, donde no se toman en cuenta las autoridades. Y si no hay respeto ni sujeción, reina la anarquía, la rebelión, la indisciplina y la autocracia, rompiendo así con los principios de la unidad. Amén. Bendiciones, bendiciones.